Saludo cordial, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí iniciamos a Dos Toques, programa institucional que se produce gracias a Survisión Televisión del Departamento del Quindío. Emitimos para CNC Plus desde Pereira para 8 departamentos del suroccidente del país. Saludo cordial a esta hora a los amigos en el Valle del Cauca, en Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Nariño, en Casanare y en el departamento del Chocó, que nos ven en este programa institucional. Igualmente a través de las redes sociales de Deportes Survisión, de Fútbol Survisión o a través de YouTube. Usted también nos puede buscar como Jorge Torres Bedoya y ahí pueden ver nuestro programa a Dos Toques, con personajes del departamento del Quindío que se han encargado de una u otra manera de escribir la historia o de contarla, o como en el caso de hoy, a través de su voz, vivir permanentemente en los hogares quindianos durante mucho tiempo y sigue con esa vigencia y esa claridad de su voz. Nuestro invitado de hoy, un locutor con todo el sentido y el honor de esa palabra tan linda, Roberto Jairo Botero Sánchez. Hombre, Roberto Jairo, bienvenido a Dos Toques. Jorge Torres, para usted, para Pedro Pablo Gordillo, para todos los televidentes que ven este programa de Dos Toques, el saludo cordial y muy amable por la invitación. No sabía que yo estaba entre los elegidos para hacer este programa y mil gracias, le agradezco infinitamente. Porque usted se ha encargado a través de su voz, lo que decíamos en la presentación, de contar parte de la historia de nuestro departamento a través de la radio, a través de las, ¿cómo era que decían los locutores a la antigua? Las ondas hercianas. Las ¿era? Ondas hercianas, sí. A través de las ondas hercianas y no era sino AM. FM, ni sabíamos que era eso. Bueno, Roberto Jairo, empecemos. Ese Botero Sánchez, hombre, ¿de dónde proviene esa mezcla Botero Sánchez? El Botero es por parte de mi señor padre Rubén Botero González Botero. Qué botererío tan berraco, de Sonsón, Antioquia. Sí. Y mi madre, el Sánchez, viene del departamento del Huila, de Tesalia, donde era mi abuela. Esa fusión aquí se encontraron, mi padre lo trajeron de Sonsón, muy jovencito, un bebé inclusive a lomo de mula. Desde Sonsón, era el menor de 5 hijos, y aquí se echaron raíces, 2 mujeres, 3 hombres, y aquí estamos con el Botero, llevando ese Botero, el de los pobres, porque aquí hay mucho Botero, pero mejor, hay la primera anécdota, cuando eran los teléfonos de disco, llamaban a la casa y que, aló, familia Botero Gómez, ojalá señora. Él es Roberto Jairo Botero Sánchez. Bueno, Roberto Jairo, hablemos de esa niñez. Usted con sus hermanos, con sus padres, ¿cómo se vivió esa niñez? Que yo recuerde, 7 hijos, mi padre y mi madre, estábamos, yo estaba muy pequeño cuando mi padre le decía a mi madre, él trabajaba de noche, siempre de noche, y se rebuscaba más que gallo basurero, como se dice coloquialmente. Le digo, vamos a montar un restaurante y lo voy a llamar El Último Esfuerzo, porque es lo último que voy a hacer, ya no soy capaz de más, si nos va bien, bien, o si no, la llevo. Hasta ahí llegamos. Y entonces no, ahí como que dirimieron y no se quedó El Último Esfuerzo, la última curva, no, mejor la última curva, como la última curva, que hasta aquí sí es. Entonces quedaron en eso, en la calle 20, donde está ahora la gobernación del departamento, ahí. En esa calle, ahí empezó la última curva. Don Luis Emilio Valencia Díaz tenía en ese instante, en los bajos del Teatro Llanúa, el Bar El Prado, que era la sede de Adecol, que reunía a todos los... Ya estamos sobre la carrera 15 con calle pasaje 20. Con pasaje Llanúa. Claro. Carrera ahí. 15 con pasaje Llanúa, donde quedaba el Teatro Llanúa, que ahora es Torre Llanúa, yo no sé qué. Sí. Ahí quedaba el Bar El Prado, que era de los de los de Adecol. Le vendió ese Rubén, hágase ahí tranquilo. Luis Emilio Valencia fue increíble con mi señor padre. No tengo plata, Emilio, no, tranquilo, ahí me lo va pagando. Y dicho y hecho, Adecol se retira por ahí en 2 meses, entonces usted coge una vez y va acondicionando por su restaurante. Ese fue lo mejor del mundo. Ahí sí, como se dice, echamos cenas, porque todos trabajando. Cuando eso llegó la famosa bonanza cafetera en el gobierno de Alfonso López Michelsen, eso había plata por, mejor dicho, uno prendía los cigarrillos con un billete de 10. Bueno, Roberto Jairo,
Hablemos del Roberto Jairo Botero Sánchez, la época de colegio, la época de estudiante. Yo salí del colegio San Francisco Solano, donde hice toda la primaria y todo el bachillerato. En el año 1975 me gradué de bachiller y ya en ese año ya me picaba el virus de la radio. Excúseme, el San Francisco Solano era el que quedaba en la carrera 18 con calle 33, enseguida de la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Claro, muy que era regentada por los hermanos franciscanos. Ahí terminó el bachillerato. Ahí terminó el bachillerato. ¿Y cómo era usted académicamente? ¿Regularcito? No, tirando a bueno, ¿viste? Sí. ¿Para qué? Para todo, que todo hay que decirlo. Sí. No, tirando a bueno, pero no. Y cuando eso el padre Enrique González vino con unas ideas nuevas de Chile, cuando estaba Salvador Allende, el único país socialista que había, que era una educación disque liberadora. Eso, mejor dicho, no falta y no que nos dejaran estudiar con media aguardiente en el pupitre. Era la liberación. La educación liberadora, que nosotros teníamos que autodisciplinarnos, etcétera, etcétera. Pero también sirvió esa formación para de pronto su construcción religiosa, ¿no? De pronto. No, sí, en la parte religiosa sí eso fue fundamental, y mis principios católicos, y también muy de los franciscanos, porque el fundador del colegio San Francisco Solano en Armenia fue el padre Fray Samuel Botero, que era primo de mi padre. Iba a preguntar por esa relación de... Y le dijo toda la vida, en paz descansen los dos: Rubén, tranquilo, que yo, pues, cuando vivía todavía Fray Samuel, entra a tus hijos al San Solano, que yo les consigo una beca. Resulta que cuando yo me gradué, un hermano mío se estaba graduando de ingeniero electricista de la ciudad de Pereira, la tecnológica. Y no, pues él tiene que le haga ya ingeniería eléctrica también, que eso es bueno, o una ingeniería de esas. Me matriculé, no pasé, porque eso era con examen de admisión. Eso era duro pasar. Puntaje de ICFES. En las universidades públicas era muy duro pasar. Sí. Y pasé a una tecnología eléctrica, que mientras empecé en agosto, o sea, en un segundo semestre del 76. Duré 4 meses. Cuando llegó diciembre, es que vacaciones de un mes, no volví por allá, nada. ¿Y se alcanza al menos a desbaratar un radio, qué? No, nada, pues en 4 meses del primer semestre, nada de nada. No era lo suyo. No. En esa época me decían, pues, resumiendo, yo insistí 10 veces, no le estoy diciendo mentiras, en hacer alguna carrera, 10 veces. O sea que estuve en primer semestre 10 veces. Sí, claro. Siempre tratando, y no, me decían Roberto José Guerrero, que era un automovilista de la época, que empezaba todas las carreras, pero no terminaba ninguna. ¿Y cuáles, por ejemplo, empezó? Por ejemplo. Economía, sí, como 3 veces en la Gran Colombia. En la Gran Colombia. Becado por una beca que daban en la época de la Asamblea Departamental, que el diputado que me la regaló fue don Efraín Castro López. Correcto. Que era el capitán de los barrios. El capitán de los barrios, del Partido Liberal. Partido Liberal, con el jefe máximo, sí, el senador Ancísar López López. Con Narciso Concha Aguirre en la Escuela de Administración y Mercadotecnia, que también estaba como empezando en esa época. Un primo mío que vino de trabajar de almacén de ley en Medellín, él era ingeniero de sistemas, entonces dictaba unos cursos de sistema ahí. Me dijo: Roberto Jairo, entre, que yo con Narciso hice el siguiente negocio, la mitad para mí y la mitad para... Entonces pagué la mitad a Narciso, entonces empecé, y como a los 2 meses me cobraban la mitad de Narciso, y no, yo no tengo plata ahora. Nos volvimos a salir. Después empecé administración turística, carrera completa, en la Escuela de Administración, que también John Jaramillo, sí, era uno de los profesores. Qué tipo para saber, en paz descanse, hermano. Pero de la historia de la ciudad de Armenia, el departamento del Quindío, y de publicidad, aunque fumaba más que yo. Que en paz descanse, pero sí. John Jaramillo fue un personaje en Armenia, de eso me acuerdo también de esa. Empecé otra, en la escuela de administración fueron como 4 veces, en la Gran Colombia fueron como 4 veces, más la que hice
2 veces insistí en Pereira, En Pereira, ahí están sí. 10 veces, 9, 10 veces. Bueno, y a todas estas, ¿qué le decían? A ver, sus padres. Pues como usted dice que no hablemos de radio, no, ellos conmigo eran una bacanería porque ya empecé a trabajar. Ah, bueno, ya sé que se defienda solo. Sí, no, ellos decían, sí, es que faltó la otra, esa sí es la de Ripley, economía en la Santo Tomás de Aquino en Bogotá. Fue con llorada, con despedida, ahí sí no había esa indemnización, sino que el billete, mi papá me patrocinó porque Claro. le estaba yendo bien. Cuando eso era el camión del Espectador, me acuerdo, el que traía la prensa desde Bogotá aquí al departamento del Quindío. En ese hacían doble, de aquí para allá llevaban trasteos o llevaban encomiendas y todo. Ahí se llevaban el trasteo de Roberto Jairo, porque iba para unas residencias universitarias a estudiar en Santo Tomás de Aquino. Atérrese. Sí, terminó el semestre. Atérrese, pues para que venga de duro. 15 días duré. Pero no, yo no aguanto eso por eso frío y eso, bueno, que no, le puse miles de problemas. Entonces vine acá y yo ahí ya quería yo hacer radio. Correcto. Y no, yo le digo a Emilio que me ayude, que ahí con Efraín, que me meta allá aunque sea Sí. a dar la hora. Y Pero dicho y hecho. de su familia, sus hermanos o algún tío, ¿ninguno era de la radio o solamente? No, éramos Mario Rubén y yo los que nos gustaba algo artístico. Mario Rubén, mi hermano, Claro. en paz descanse, Sí. que era el menor, él le gustaba, dizque la radio y yo cantar. Y fue al contrario. Y fue al contrario. Al contrario, él cantó extraordinariamente toda la vida. Claro, Mario Rubén Botero, ¿cómo no lo vamos a- Exactamente, y yo era resulté de locutor. Mientras tanto, me resultó algo mejor. Resulta algo bueno. Roberto Jairo Botero Sánchez, ni economista, ni ingeniero de sistemas, ni administrador turístico, ¿No? Nada. Locutor nada. mientras tanto. Locutor mientras tanto, como dice él jocosamente, mientras resulta algo Algo importante. Está como invitado hoy a Dos Toques. Vamos a hacer una pausa con mensajes de interés y seguimos hablando con este hombre que es una fruta dulce para hablar de temas de radio, de temas de ciudad y de anécdotas. A Dos Toques, ya regresamos. Estamos comprometidos con el cuidado del agua, la vida y el territorio de las familias Cuyabras. Gestionamos los residuos con la más alta calidad. Cuidamos las zonas verdes de nuestra bella ciudad. EPA es progreso y desarrollo. EPA es crecimiento y prosperidad. Trabajamos día y noche con responsabilidad. A nuestra gente de Armenia les brindamos bienestar. Empresas públicas de Armenia, 60 años contigo, la empresa de todos. Un día lo soñamos y hoy lo hacemos realidad. Estamos instalando soluciones solares para llevar energía a 90 familias que viven en las zonas más alejadas del Quindío. Queremos ser el primer departamento de Colombia en iluminar la vida de todos sus habitantes y ser la energía incondicional que los acompaña todos los días. 100% cobertura, 100% incondicional. Una iniciativa de EDEC y la Gobernación del Quindío. Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, un conjunto de profesionales al servicio de los empresarios. Continuamos a Dos Toques, saludamos a esta hora a toda la gente que se conecta con nosotros a través de nuestras redes sociales de Deportes Survisión, de Fútbol Survisión, a través de YouTube, también nos pueden ver como Jorge Torres Bedoya, o a la gente que está a través de CNC Plus para el departamento desde el departamento de Risaralda, para los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanare y Chocó, y a quienes están por la señal de CNC Quindío. Hoy nuestro invitado, Roberto Jairo Botero Sánchez, anécdotas de su vida, de su trabajo profesional. Lo intentó muchas veces en la parte académica y no, se inclinó, fue por la radio, y por la radio
pues es que se volvió un hombre muy conocido y esa voz característica que se escucha, durante mucho tiempo se viene escuchando en la radio del departamento del Quindío. ¿Cómo llega usted a la radio? Me decía, a mí me encantó la radio y eso era lo mío. Un señor, en paz descanse, Bertulfo Arango Gallo. Sí. Él cogió en administración la emisora Radio Ciudad Milagro junto a don Efraín Castro López. Mi padre, aparte de tener el restaurante, también tenía las ventas del Estadio San José, donde trabajábamos también todos. Todas las ventas del Estadio San José eran por cuenta de mi padre. Nosotros nos hacíamos cargo de lo que dejaba el billete, lo que era la gaseosa, el aguardiente, claro, cuando se podía vender aguardiente y cerveza, y las paletas, porque con los calores eso se vendía paleta a la lata. Y subarrendábamos lo otro, lo que era lo de comida, de chorizos, de pan de yucas, de todas vainas, se subarrendaba. Estando yo allá en un partido, una tarde llegó, y yo estaba en sexto bachillerato, y llegó Bertulfo, que lo había conocido recién inaugurado la Corporación Bolo Club, arriba en el Bolo. Me dijo, ¿usted le gusta la radio, cierto? Sí. Hermano, ¿por qué no hace un ensayito? Allí estaba Daniel de la Pava Castaño, claro, de locutor comercial en ese partido, por Radio Ciudad Milagro. Por Radio Ciudad Milagro, para sí, que haga los comerciales, que, uy, hermano, me coge. ¿Y fue que Daniel no vino? No querían, le habían comentado a Bertulfo que a mí me gustaba y que la voz como correcto, que le gustaba, que cuánto, sí, a ver, para que me ensayaran. Y entonces esa tarde, Santa Fe Quindío, quedaron 0-0, no me olvido, un 1 de junio. Hice los comerciales, Daniel pues, se dio ahí la parte de él, me dijo y era el comentarista, era Javier Osorio Alarcón, claro, estaba empezando Javier Osorio Alarcón, sí, y el narrador era el doctor Gustavo Rico Echeverri. ¿No recuerda de él? No, de él no, de Javier sí, claro. Gustavo Rico es el padre de Johnny. De Johnny Rico. Quedó gustando la cuestión de la voz, de su pero estilo. yo estaba terminando sexto y entonces no, yo no podía. Muy joven. Entonces me dijo Bertulfo, no, vea, aquí hay un programa deportivo de 1 a 2 de la tarde, se llama Deportes 1600. Entonces Rubinel Agudelo Castañeda era el director, que ya falleció también. Sí. Oiga, cuando uno empieza a tener más amigos en el cementerio, que póngase así como tembloroso. De todos los que hemos hablado, todos. No, está Daniel, no, Daniel todavía está con nosotros, Daniel de la Pava. Sí, pero tuvo gripita la semana pasada. Hay que ver cómo sigue. Ahí leía los comerciales y como siempre... Y Javier está con nosotros. A Javier, no, mentira, sí, era un chiste de mal gusto, pues, y yo todavía estoy, que he tenido más avisos que un diablo. Y como siempre, desde esa época, no, mijo, aquí pues sueldo no se le puede dar, pero consiga un cupo para usted. Cuando eso, don Luis Carlos Hernández de Calzado Lucardes, ahí en la carrera 17 frente al Banco de la República, ahí quedaba Calzado Lucardes, era muy amigo y me daba me daba un par de zapatos mensual. No, ya a cambio de la cuña. A cambio de la, ya no me cabían en la casa. Cada mes fue un par de zapatos. Sí. Eso. Estaba Merardo Garay también ahí. Merardo fue por zapatos, Rubinel por zapatos. Todo el mundo iba por, sí. Hey, usted para este mes hágale. Y entonces, como era tan metelón, porque yo era muy entucado dentro de la radio, en el año 78 veían las noticias en Ciudad Milagro, Nelson Sabogal Vázquez y Wilson Rúa Bedoya. Pero Wilson, como estaba como peleado, se había ido para La Voz de Armenia. Entonces Nelson Sabogal, pero a Nelson lo nombraron director de Coldeportes. También se fue. Entonces se iba, entonces que quedaba aquí. Y no, que haga un ensayo allá en la grabación. Ensayé y gustó. Y empiezo yo ahí. Con un montón de errores al principio, como todo. ¿Quién le escribía las noticias? Aníbal Cárdenas. Don Aníbal Cárdenas, claro. Y Alfonso Arango Velázquez, que hacía La Hora 20, La Verdad y Nada Más que la Verdad, que había que leer. ¿Las notas editoriales? Las notas editoriales sí se leían a las 12 del día, 12 y 20. Sí. Y eso era otro que ya se nos fue, Alfonso Arango Velázquez. Claro. Después don Efraín empezó a fundar una emisora en Tuluá, La Voz de los Robles, en AM, con un señor de Bogotá, Paco Hueta, que era muy conocido en la radio y la televisión allá, y con él tuvieron La Voz de los Robles y Tuluá Estéreo, imagínense, en Tuluá. Cuando estaban naciendo las emisoras estéreo. En los 80 ya, sí, 80 y algo. Sí. Y ya le alquiló a don James Acosta
una frecuencia que se llamaba Costa Estéreo. Claro, era el 90.7. 90.7, que ahora es de Caracol, Bésame, esa la vendieron a Caracol. Ah, ya, sí. Y también la frecuencia tropicana era la de Robles. Le estoy diciendo todo lo que hice desde 77 al 85. Ah, ya. Que fue el lapso que no me pagaron seguridad social, por eso no me pude pensionar. Yo convencido que estaba desde 77, cuando fueron a buscar a Colpensiones, desde el 85, que empecé en RCN. Don Jorge Luis Orozco me llevó a RCN cuando Álvaro Hoyos Cardona salía pensionado. Sí, que era lector de noticias. Y locutor del estadio. De la voz comercial del estadio. Ay, por eso que me aburrí, me tocó hacer era dirigir la voz de Radio El Sol cuando eso. Era Radio El Sol, sí. Lo que hoy en día se llama Cariñosa. La Cariñosa. La voz del comercio, que ahora es la básica de RCN. Sí. Cuando no había computadores, no había nada, hacer la relación de todas las horas extra y las planillas de todos los trabajadores, eso era quincenal. No, con eso tenía que enredarme todo el mes. Hacer un programa en una emisora que tenían ahí, que fue después Amor Estéreo. Ya. Yo hacía un programa de baladas. ¿No era ADN Estéreo o no? Es ADN Estéreo, sí, que era don Álvaro Herrera Sanín. Sí, correcto. Que comenzó ahí donde queda ahora Guitarra y Rumba, que Don Chente, una vez que hay por el portal, que llama Don Chente, sí. Que es música mexicana. Chente y comida, o algo así. Es que empieza como a refundir. ¿Cuánto duró en RCN? ¿Poco? Poco, no es que era me picaba siempre Ciudad Milagro, no sé por qué. Es correcto. Y la familia Castro. Sí, eso. Entonces RCN, como todas las que no me gustan, porque tenía 1000 patrones, de Jorge Eliezer y todo el gerente regional, y el que llamaba de Bogotá, y el delegado. Todo el mundo. Y el auditorio, ábranse. Roberto Jairo, es sin duda Radio Ciudad Milagro la emisora tradicional de los quindianos. Desafortunadamente ya la emisora no existe. No existe. Y fue la escuela de la mayoría, sí. Del 90% de los que están en radio ahora y los que pasaron por radio. Hay programas que se quedaron en el sentir del ciudadano, del oyente. No sé si usted los creó o se crearon cuando usted era director. Por ejemplo, ¿recuerda usted Discoteca Superautomática? Ya lo había creado Evelio Campos Zapata, otro que se nos fue. Tenía muchas anécdotas ese programa, por ejemplo, porque llamaba a la gente e inmediatamente se ponía el disco, voy a llamar Discoteca Superautomática. Eso era ahí mismo. Carril número 2. Bueno, inventamos la vaina de los carriles. Listo, por el carril, al instante, por el carril número 4. Por el carril número 5. Y hay mucha gente que inmadura, que llamaba, pedía un disco y cambiaba. Pero a veces le hacemos pistola porque como era con disco y los teníamos ahí de rápido, un bachecito ahí de 2 segundos y lo poníamos. Que hay una falla en el carril, vamos a ver. Y cuando no era capaz, le decía, atención Rodrigo López era el transmisorista vía el aeropuerto. Ajustar carril número 5, ajustar carril número que está fallando. Entonces, porque salía otra canción. Las anécdotas. Otro programa que fue, hablamos de programas musicales, por ejemplo, Los Tres en Línea. Ese sí lo creé yo. Me fui a unas vacaciones a Armero, Tolima, donde vivía una hermana. Sí. Y allá escuchando emisoras del Tolima, allá tenían ese sistema, pero era con los dos en línea, o la parejita romántica, decía. Correcto. Y aquí le pusimos los 3 en línea. De acuerdo que lo hizo mucho tiempo William Pulgarín, ahora vinculado a la Universidad del Quindío. Exacto, es docente de la universidad. Sí, claro. Muy buena. Bueno, Los Tres en Línea, recuerdo el resumen Super Vallenato, por ejemplo. Con Pedro Pablo Arela Verde. También lo creamos Pedro y yo, los sábados de 10 a 12, y a las 12 empezaba 20 super éxitos de la semana. Los 20 super éxitos. Los sábados por la mañana de 10 a 12. Papipán de don Rufino Guevara hemos mandado unas tostadas, toneladas de tostadas, de pan. Eso había y ese para todo los 20 el mundo. Super éxitos sí era literal lo que la gente pedía durante la semana. Sí, claro. O sea, se manejaba así, no como ahora, que es el que más pague, lo ponen en... Ahora es la payola, no. No, ahora sí. Que estoy haciendo los fines de semana en Tropicana. Correcto. No se dando cuenta uno cómo manejan la radio, sí, ya es que diferente. Ha cambiado mucho a como era antes. Bueno, y que yo recuerde que de pronto alguna vez coincidimos laboralmente. Sí, claro, lo que la gente solicita. Ah, sí, eso sí fue suyo. Sí, claro, era por la mañana. Lo que la gente solicita.
¿Cuánto valdría casi? Era cuando ganan las dos emisoras ahí en la carrera 14, 21, Sí. 26, piso 2. Lo que ahora queda facilísimo ahí en Los Altos. Claro, que con se el cayó con el terremoto en el terremoto, 99, chao. pues, para hablar con Roberto Jairo de estos temas se necesitaría más de un programa de A Dos Toques, porque realmente hay muchas anécdotas, aún sigue vigente, lo podemos escuchar los sábados, en Sábado, la mañana, domingo y festivos, de 6 a 12. ahí en Tropicana, en el departamento del Quindío, ¿no? 104.7. Ahí está, con el amigo El Duende, está usted. El duende, ay, Eso. ay, Roberto qué Jairo. historias, Ya vamos a cerrar nuestro programa. señor. Y no quería dejarlo ir a usted por preguntarle por personas que yo sé que de una u otra forma hicieron parte de su círculo de amigos. Y si usted me define con una palabra a esas personas, pues, por ejemplo, ¿cómo recuerda a Orlando Oliveros? Ah, don Orlando Olivero Rodríguez, que viajó inesperadamente en plena pandemia, recuerdo. Sí. Lo recuerdo con una sola palabra, no Sí. con muchas, con lealtad, con amistad, con todo lo que uno desea de alguien en la vida, como amistad, lo tenía Orlando conmigo. Hablando de amigos, Sí. aún está pues en este universo Pedro Pablo Arias. Pedro Pablo Arias Laverde ahora es pastor de una iglesia en Londres, Inglaterra, con su esposa Luz Estela Toquica, que es de aquí del Claro. departamento del Quindío. Sí, Son pastores allá. Lo que he dicho siempre, Pedro Pablo, que se inclinaba también por el deporte, sí. era de los cronistas deportivos, es el único quindiano que ha estado en más de 5 mundiales de fútbol y en 5 olímpicos. Póngame otro quindiano que haya hecho eso, ninguno. Pedro Pablo ahora está en Facebook recordando esas historias de... Qué bueno, por Pedro Pablo Arias. Sí. Efraín Castro López. Don Efraín Castro López, mi motor, mi patrocinador. Donde estuviera Efraín Castro López vivo, no tendría 4 emisoras y no podía unas 10 o 15. Era el rey, De era esa el capitán de los barrios, el pero realmente con mucha visión en las Con mucha comunicaciones. visión, oigan, los mosquitos se alborotaron, pero bueno, Sí. con mucha visión y lástima. No quiere uno como entrar en detalle con la familia Castro López, pero eso fue lo que nos tocó vivir y ahí lo estamos viviendo. Roberto Jairo, finalmente, para usted la vida no ha sido siempre de alegría, pues, no ha sido. Muchas tristezas, Muchas bastantes. tristezas. Desde la muerte de mi padre en el 88 de cáncer, correcto. del terremoto que mató a mi mamá y quedamos económicamente... Lo del terremoto fue realmente No, un pues golpe lo muy peor fuerte, ¿no? De todo, porque fue mi madre, un sobrino y lo poquito económico que había también se fue a tierra, pero bueno, mi Dios no nos abandona y ahí vamos para adelante porque para atrás ni para coger impulso y uno tiene que salir de todas esas vainas, hay que ser resiliente, la palabra que está muy de moda hace poquito. Y ahora, aparte de lo de radio, ¿qué hay de la vida de Roberto Jairo Botero? No, muy casera, con una hija que es ingeniera civil y topógrafa, con ganas de viajar a Australia. Ese es otro golpe. Otro golpe tenaz. Mi señora está pasando un momento maluco porque era muy encariñada con una perrita que duró 15 años con nosotros, se murió la semana pasada, entonces imagínese el resto. Claro. Y ahora que se va mi hija el mes entrante para Australia a estudiar. Eso es lo que nos tocó, pero gracias a Dios, siempre apegados a Dios, a la iglesia, a nuestra religión. Y ahí somos lectores de la palabra en la iglesia de Nuestra Señora del Café, todos los domingos a las 5 de la tarde. Ahí Colaboramos está. con la iglesia. Claro, está bien. Hombre, Roberto Jairo, qué alegría para nosotros haber contado con usted en el programa de hoy. Créame que nos falta mucho tiempo para hablar de muchas anécdotas, porque ustedes sí que las tiene, porque tiene un estilo de locución como el que ya no hay. Lo decía yo al inicio del programa, esos locutores ya se acabaron, incluso ustedes de los de locutores de licencia de locutor. Con licencia 2194, por Min Comunicaciones. Ahora, Y decía, adiós pues. con todo respeto, ahora cualquiera habla. No, es que Con cuando todo Gaviria dijo, no, ya la locución no Es es un una oficio. profesión, sino un oficio, cualquiera puede hablar, entonces ahí se acabó. Ahí se acabó todo. Se acabó. Hombre, Roberto Jairo, muy amable por haber estado con nosotros. Jorge, a usted mil gracias, Dios me lo bendiga, lo mismo a Pedro Pablo Gordillo, que lo aprecio y lo estimo bastante, y a todos los oyentes de Dos Toques, hasta otra oportunidad. Adiós pues. Adiós pues. Ahí está. Hasta otra oportunidad con A Dos Toques, más invitados del Eje Cafetero. Que tengan feliz descanso.